Cero. Chao, chao. Ay, ahí le voy a saludar. Talán, 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 ¿cómo les va? Buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Urrutia. Soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. También soy profesor de la Universidad Católica de Córdoba, la Cátedra de Psicología de la Adultez y la Senectud. Y también, talán. Esto, para los que no conocen, es como las campanas que llaman el CEPRAM, que llaman a clase, como las noticias esas que anuncian del Facebook. Entonces, acá estoy dando la clase que es una introducción, un inicio para los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Para los otros estudiantes de la Universidad Católica no es un inicio, sino que al contrario, es una clase en la cual se van a ver algunas cosas que ya los pudieron haber visto antes. Y para las personas mayores, para todas las personas que esté abierto, bienvenidos. Hay algunos que han dicho, pero ¿por qué las clases son abiertas para todos? Que yo me gustaría tener clases solamente para nosotros. Ya se van a organizar clases, y lo mismo en la Universidad Nacional, tareas que son para grupos pequeños, ¿no? Clases que son en Zoom, que implican otra tecnología, pero esto hasta ahora, o por donde conocemos, es la tecnología más amigable, la más sencilla de todas, y además de ser la más amigable y la más sencilla, es una tecnología que permite, de alguna forma, hacer muy accesible la información para muchas personas. Así que bueno, Ana dice buenas tardes a Andrés, Inés Largo, Nati Quintero, Silvia Terrani, Zen Unido, Edith Susana Bonino. Yo hago también como en los programas de radio, ya somos como 73, así que saludo a los oyentes. Victoria Cardoso. Y hoy vamos a trabajar sobre algo que acá sí lo voy a decir particularmente. ¿Para quiénes? Para los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente. Que les pediría que lo llenen ahora, antes de que tengamos esta clase, en el grupo que dice Psicología Evolutiva de la Adultez y la Senectud, un cuestionario que es un cuestionario internacional que busca ver cuáles son las creencias, cuáles son los conocimientos o ideas que se tienen sobre las personas mayores y el proceso de envejecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que nosotros abordamos en psicología un tema, en psicología, en las ciencias sociales, en educación, en sociología, en antropología, uno da por sentado que estas teorías son las únicas, o son de alguna forma o de otra las teorías hegemónicas, las que dan cuenta de todo el conocimiento, ¿de acuerdo? Pero sí, yo les diría, esto lo voy a poner arriba para que lo vean como principal comunicación en este momento, que lo he puesto como un comunicado, es un cuestionario de creencias sobre el envejecimiento, entonces le pedimos que lo contesten. Les voy a poner este link también, para que pueda responderlo en este momento quien quiera. Y en este sentido, ahora que estamos dictando esta clase en vivo, voy a aprovechar especialmente, acá está el link, utilizando estos recursos para que podamos dar cuenta de qué teorías tenemos nosotros sobre los procesos de envejecimiento y la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del amor, ya somos 120 personas, vamos a darle uno más delicado.
agudo, un talán más agudo. Me cambié de clase, ahora estoy en el patio de mi casa que adoro. Les decía que todos tenemos teorías sobre lo que vivimos, ¿no? Esas teorías se llaman teorías implícitas. Es decir, si nosotros hablamos del amor, seguramente los filósofos expresaron y escribieron sobre el amor, los psicólogos, Freud, Beck, que tiene la teoría de la tríada del amor. Va a haber muchísimos, pero a la hora de enamorarnos, a la hora de reflexionar sobre nuestras vicisitudes amorosas, a la hora de hablar con alguien sobre su novio, sobre su novia, sobre cómo se siente en el matrimonio, por qué se siente frustrada o frustrado porque no encuentra una pareja. O sea, nosotros no lo hablamos o decimos, a no ser que seamos psicólogos y tengamos una intervención puntual en el consultorio o en la clínica. Todo esto que estoy haciendo estoy estirando para que ustedes llenen el cuestionario. Lo hacemos desde una teoría que tenemos sobre el amor, que es una teoría implícita, se le llama, es decir, es nuestra creencia. Y nuestra creencia se forma, entre otras cosas, de acuerdo a la experiencia propia, y además de la experiencia propia, de acuerdo a la experiencia de otros, de otras personas, ¿no? Muchas de estas experiencias pudieron haber sido muy afortunadas o muy desafortunadas, pero son muy particulares. ¿Qué quiere decir que son muy particulares? Son muy específicas y subjetivamente vinculadas. O sea, están atadas a la creencia que nosotros tenemos. ¿Sobre qué? Imagínense, sobre las mujeres, sobre los varones, sobre las personas con una orientación homosexual, los viejos, los negros, los pobres. Es decir, usamos como una categoría única a un grupo de personas que seguramente, si nos acercamos un poquito más, vamos a encontrar que hay más diversidad de la categoría las mujeres. Hay un chiste muy conocido que no se voy a contar ahora, pero bueno, es sobre las pirámides, en donde se caracteriza a las pirámides como si fueran mujeres ligeras de casco. Básicamente es un señor que va a trabajar en una embajada, no conoce nada y le pide a los amigos que hablen, que le den tema de conversación cuando estén en embajada. Entonces le dice, mira, tarde o temprano vos terminás hablando de las mujeres, de los amores. Y era muy bruto, muy bruto, muy bruto. Entonces cada uno iba comentando qué tal son las de París, las parisinas, qué tal las porteñas, qué tal las neoyorquinas. Y él tenía una embajada en Egipto. Y entonces, en el momento cuando ya avanzaba la noche, dice, che, ¿y vos? ¿Qué tal las pirámides? Y dice, todas locas, todas locas. Es decir, lejos de entender eso, hace una generalización estúpida respecto a las mujeres. Y en esto hay mucho de lo que nosotros se nos juega en nuestras creencias. Hay veces que son muy particulares, que son creencias muy trabajadas, muy contrastadas respecto a las diferencias que vivimos, y otras son generalizaciones. Generalizaciones que pueden venir de un trauma, generalizaciones que pueden venir de un amor, generalizaciones que pueden venir de una admiración, de una idealización, pero hablan de un colectivo como si fuera único. Los viejos son así o los viejos son así, ¿no? Las mujeres son así, los hombres son así son, el amor es tal cosa. Entonces nosotros, en ese punto, lo que hacemos es tomar como una perspectiva de vida y relacionarnos con ese grupo de personas en particular, o con esa actividad. Por ahí puede ser sobre lo que son los libros, o lo que creo que es la cultura. Entonces creo que la cultura es aquello que está en el Teatro Reverín d'Arte o en el Colón, y no la vida cotidiana. Entonces tengo un concepto que en realidad guía mis acciones, y que muchas veces es importante conocerlo porque no está enunciado. Entonces tiene igual o más fuerza esa enunciación. En ese sentido, esa enunciación tiene mucha fuerza cuanto más se vincula a la posición que yo tengo respecto a un grupo de personas. Dice Edith Susana Bonino, un momentito, me parece perfecto que sea así, que puedan llegar y ayudar a estos tiempos que se presentan todos y todas. Se refiere a las clases. Después se unió César Ferrari y varias personas más, y Marcelo Pato Bailone. Dice, soy Marcelo Luis Ángel Roque Bailone González, alias El Pato. Escribo desde Madrid, pero soy oriundio de San Francisco en Córdoba. Che, gracias por dejarme escuchar a un psicólogo tan capo. Gracias, Andrés. Un abrazo al Pato. Bueno, Juan Cruz ya está en clase. Acá hay alumnos que tienen como asistencia perfecta ya. Bueno, varios más, Clara, la Nati López, Rocío, bueno, Ana María Poniente.
Entonces les decía, este conjunto de creencias, que más bien son asignaciones de significados y atribuciones, ¿qué creo yo que es la sabiduría? ¿Qué creo yo que es ser un buen padre? ¿O qué creo yo que es la familia o una familia? Es decir, tengo elaborados conceptos que responden a mis experiencias y que inclusive pueden corresponder no solo a mis creencias vinculadas a la experiencia que he tenido, a mi recorrido empírico, a mis emociones, a mis vivencias, sino también pueden ser creencias que adhieren a otras creencias, a la creencia de una religión, a la creencia hegemónica de una cultura, ¿no? Entonces esta idea de que los viejos son muy honorables en Japón, y bueno, habría que ver qué acento ponen en relación a la vejez y qué o tanto de honorabilidad creen que tenemos, conforme envejecemos, o que en realidad los varones que lloran son maricones, o que las mujeres son más débiles, o que al contrario son más fuertes porque soportan un parto. Abrazos, Pato, te escucho atentamente. Gracias, Patito querido. Me alojó en Madrid, la pasé muy bien en un momento en que estuve unas becas allá. Así, y se ha casado recientemente, así que felicitaciones al Pato. Entonces les decía que esto funciona como un programa de radio, ¿no? Entonces este conjunto de creencias pueden ser juicios, y en general lo son, a priori. Es decir, muchas veces por una sola experiencia individual hago una generalización arbitraria, se llama. O sea, acá está el discurso, o los discursos, para ser correctos, de las academias, que también pueden estar, y eso vamos a trabajar, guardar muchos prejuicios y generar muchos conceptos equivocados, pero que tienen un plus, como lo dice la academia, como lo dicen los universitarios, como lo dice la ciencia. Entonces uno le da más confianza, ¿no? Y acá es importante porque el discurso académico nosotros tenemos que rascar y ver de dónde saca eso que dice, si es del pensamiento del filósofo, si es de las consecuencias y de los recortes y reducciones que hace un científico para hablar de esto, ¿no? Por ahí hay, no sé, yo siempre lo cito, artículos sobre el amor que dice que nos enamoramos de personas que están a 15 kilómetros. Bueno, mira, chocolate por la noticia, pensar que a esa gente le pagan para que investigue esas cosas. Entonces por ahí la academia también dice y publica pero grulladas. En esto hay un librito muy bonito que se llama Demoliendo Papers, que es prácticamente una ironía sobre el discurso científico y el discurso sobre todo del empirismo, ¿no? Y del método científico. Uno que me acuerdo siempre, que me lo regaló cuando recibí la tesis doctoral hace muchos años, Elena, una profe de psicología, la divina Elena Guzmán, que fue muchos años adscripta y fue profesora asociada de JTP en la Católica. Y me acuerdo de un experimento que decía que si la ley de Murphy dice que todas las tostadas que nosotros le ponemos dulce cuando caen al piso, y que un gato cae parado, entonces iba a hacer el siguiente experimento: atar a los lomos de un gato las tostadas y entonces tirarlos para ver si efectivamente cae parado el gato o cae desde donde está el dulce de la tostada. ¿Por qué? Porque convengamos que la ciencia colecciona artículos y colecciona empirias, colecciona experimentos, algunos absolutamente irrelevantes que no producen ni siquiera efecto en las mismas personas que lo publican, ¿no? Entonces también puede sacralizarse, así como está sacralizado el discurso de la religión, puede estar sacralizado el discurso de la academia, o puede, como en estas épocas, estar compitiendo y rivalizando el discurso de los medios de comunicación. No me refiero solo a los diarios, a la televisión, a los más medios, también a los medios. Esto viene que ahora todo el mundo dice, porque Facebook dice las 10 cosas que te hacen feliz, las 3 cosas que tu amante debes saber de tu amante para ver si es buena amante. Y la gente lo cree, lo dice y lo repite, y muchas veces se utiliza y dice, porque esto se escribió en la universidad de, no sé, de Arlington, o esto en la universidad de no sé cuánto. Y entonces le van dando como un matiz a creencias absolutamente prejuiciosas de academia. Se escucha muy bajo, o yo estoy muy sorda, dice Maicha Díaz. A ver, todo es posible, que se escuche bajo, que vos estés muy sorda, también es posible, pero también es posible que el volumen del teléfono esté muy bajo,
o que el volumen de la computadora esté muy bajo, o que vos no estés usando auriculares. Lo mejor para esto es usar auriculares. Les pido al resto que me digan si están escuchando bien, porque esto nos va a dar una idea de si soy yo el que está transmitiendo muy bajo o si casualmente es quien lo mencionaba antes. Carla Arónica dice: hola, ¿cómo te va? Hola Carlita querida. Ella tiene una tarea enorme, tiene residencias geriátricas, así que imagínense el estrés que tiene frente a esto cuidando viejos altamente vulnerables. Bueno, Susana Turturro, etc. Entonces les decía, espero que ya hayan completado el cuestionario, ¿de acuerdo? Para los estudiantes de la Universidad Nacional es obligatorio, y para el resto es opcional. Y bueno, este cuestionario dice la edad, el género, etcétera. Gracias César por colgarlo, el estado civil, etcétera, etcétera. Y dice: en los siguientes espacios escriba 3 palabras que usted asocia a la vejez. Yo les diría que ustedes ya hagan así, tic, 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 las 3 primeras palabras que asocian a la vejez, a la palabra vejez. ¿Por qué? Acá estamos usando un viejo método freudiano que es el de asociación libre. Las primeras que se le vengan a la cabeza, sin meditarlas mucho. A ver qué creencias, qué otro campo semántico que es un campo de significado, campo en el sentido más literal de la palabra, como si fuera un campo de deporte, o como si fuera una cancha o un campo cercado. Es decir, qué significados ustedes asocian a vejez, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo de significados está lo que nosotros creemos que es afín, parecido, similar o por lo menos emparentado, diría yo, ¿no? Ya sea emparentado por su oposición o emparentado por su similaridad, ¿de acuerdo? Dice: hola profe, ¿podría explicar un poco más? Bueno, esto las cuestiones puntuales así en la cátedra vamos a ir respondiendo, ¿no? Pero entonces les decía, nosotros estamos ahora encontrándolo. Hola Jazmín, Norita Maluf, querida Nora Maluf, una compañera de años, Mili Badraco dice: los auriculares en combinación con las campanas es muy duro, tal cual, no le voy a dar más a las campanas, perdón por los campanazos, pero es para que se despierte. María Teresa Rottini dice: escucho perfectamente. Gracias Tere, se escucha perfecto, dice Dora Batistini. Entonces les decía, este conjunto de creencias, este conjunto va un poquito más allá de significados, se puede expresar en lo que es un campo semántico, es un campo del sentido. Entonces, viejos son los trapos, la vejez es una mierda, o es la etapa más bonita de la vida, o es una de las etapas en que nos toca vivir. No sé, si yo pusiera la vejez, yo diría a mi abuela, estoy escribiendo lo que tienen que hacer ustedes, diría para mí que la vejez también es una etapa bella de la vida. No haga las campanas, por favor, dice. No voy a campanear más. Y otra cosa que podría poner yo de la vejez es que puede ser un periodo muy triste también de la vida. Si ustedes hacen esto, dice... encima te bauticé Gabriel, dice Mancha Díaz, no hay ningún problema. Marce Bailón el Pato dice: calma, salud en baja y tiempo. Fíjense, ahí ya hay 3 significados: uno de serenidad y de calma como una conquista, otro que tiene que ver algo que sucede, que hay pérdidas en la salud, en la vejez, y además algo que por obvio no hay que descartarlo, una de las variables más asociadas es el tiempo vivido, ¿no? Hay muchos significados que yo puedo poner, y les preguntamos esto en principio porque eso nos da cuenta desde dónde miramos la vejez y de dónde miramos el proceso de envejecimiento. El que quiera escribe de nuevo 3 palabras que considere que están asociadas a la palabra vejez, ¿no? Y después este cuestionario muestra y dice algunas cosas como: la mayor parte de las personas cuando llegan a los 65 años de edad aproximadamente comienzan a tener un deterioro de la memoria. Hay que decir si uno está muy de acuerdo, en desacuerdo o de acuerdo. Por supuesto que no lo vamos a responder todos acá, el que quiera llena el cuestionario. Que las personas tienen menos interés por el sexo. ¿Quiénes piensan que las personas mayores tienen menos interés por el sexo? O que se enojan o irritan con facilidad o son cascarrabias.
Vamos a hacer un jueguito a ver si nos sale o no nos sale. Luli Sara te dice con mucha ansiedad. Ay, voy a cerrar esta. Les decía que además de las palabras, uno podría preguntarse y decir, es la mejor etapa de la vida, dice Laura, época para disfrutar la vida, viajes, amistades, nietos. Muy bien, seguramente Laura Glutadauría debe estar cerca de la vejez porque la forma en que se expresa lo hace más bien como protagonista, y no sé si está cerca de la vejez o está transitando la madurez, porque de alguna forma está hablando de lo que tiene que ver con los juicios vinculados a esto, que es la propia experiencia. Y cuando uno habla sobre la propia experiencia, lo que está diciendo, lo que está planteando, es básicamente qué vivencia tiene uno respecto a esto. Y acá sí es importante decirlo con toda claridad, que nosotros acuñamos estos juicios de valor, porque generalmente son de valor, y que tienen tres componentes. Tienen un componente cognitivo. Cuando digo un componente cognitivo es esto que les decía antes, que es un concepto, una creencia. Inclusive, hasta diría que hay una cuestión ahí valorativa, ¿no? Hay una cuestión que yo puedo en ese sistema de creencia decir, bueno, la vejez es hermosa o es bonita, lo que les decía recién, ¿no? Y entonces en eso que creo que es la vejez, ya hay una posición o un juicio de valor, ¿no? Entonces puedo calificarlo como bueno o malo, como aburrida. También puedo que en ese conjunto haya, efectivamente, como nos enseña la filosofía del conocimiento, haya cuestiones que son categóricas, que definen esto es o no es, haya otras que son valorativas, lo que les decía recién, haya otras que sean descriptivas, y aún puede haber descripciones que sean sesgadas, otras que sean idealizadas, y dentro de este sistema de creencias también se meten o se cuelan, lo que pasa es que nosotros estamos viendo las creencias ahí tan solo, lo que son las actitudes, o sea, la disposición hacia eso, ¿no? Vieron que por ahí, no sé, yo siempre lo cito, que puede haber personas mayores que tengan prejuicios hacia la propia vejez, entonces dicen, por ejemplo, gente muy querida, yo no voy al CEPRAM porque está lleno de viejos. Le digo, ¿vos qué edad tenés? Y 78. Y ni aquí. Vos me podés hacer un favor porque vos le prendés siempre el flash y me encandila mucho. ¿Le podés sacar el flash? Está muy viejo, ¿no? Sí. No, me pega mal. Ya te voy a poner el luz acá 1 hora y media. Va a ver lo que estar con un flash. María Teresa, si no puedo leer porque me da un reflejo. Dice, profe, te descubrí de casualidad, me encanta esta conversación, ¿qué cursos dictás? Gracias. Bueno, María Teresa, después te cuento, cursos de psicología de envejecimiento. Ahí está, ay, gracias, me han sacado una luz que producía acá un encandilamiento, y no era la luz del conocimiento, era la del celular. ¿De café? Ay, dale, sí. Entonces les decía que también hay una cierta disposición. Me acerco o me alejo de ese grupo, ¿no? Yo digo, no, veo a dos personas que son morochas, que son jóvenes, entonces me produce una emoción y me da una conducta, ¿no? Me da miedo, o me da repulsión, o me da asco, o al contrario, veo niños y creo que son divinos los niños, que son las promesas, y tiendo a inclinarme hacia abajo y sonreírme, una disposición, o otros pueden parecerles unos pulgosos, digamos, que vienen a molestar. Entonces, no solamente es que creo, sino cómo me comporto, y qué actitud tengo, o sea, qué disposición de acercamiento, de alejamiento, de atracción o de rechazo, que va siempre mediada por alguna emoción, ¿no? Y esa emoción puede ser de enojo, puede ser de tristeza, entonces no, yo no trabajaría con tal porque me da pena, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, esto nosotros todos, esto puede ser en relación a la política, puede ser en relación al feminismo, en relación a las feministas, etcétera, a las movilizaciones sociales, a las marchas, son las reacciones, y que muchas veces se da cuenta de esto en función de las reacciones que tengo frente a dificultades y que las hago casi sin pensar. Si yo las pensase mucho, estaría construyendo otro tipo de juicio, estaría construyendo un juicio reflexivo, en donde diría, bueno, es así como me fue mal con, no sé, un fiambrero. Entonces, si todos los fiambreros son iguales, no, capaz que este fiambrero me fue mal,
porque tenía mal los precios, etcétera. No todos los fiambreros son iguales, porque otra experiencia fue distinta, y también tengo que comprender que ese fiambrero estaba en una situación especial en este momento, porque le faltaba el jamón. Entonces, cuando yo ya empiezo a disminuir la impulsividad, estoy generando un juicio reflexivo, que media por un pensamiento relativista, me pongo en el lugar del otro, veo si es así, contrasto esa experiencia única que tengo con otras experiencias que he tenido, empiezo a relativizar y tengo una visión más comprensiva, entonces ya no es una visión prejuiciosa. Oh, miren qué maestro, este es Niñeki, mi hijo que le salía en cámara, no. Agarro el asa y acá hago desastre. No, también por este lado. Puedo protagonizar un desastre cafeteril, gracias. Y en realidad ya no pasa a ser una creencia prejuiciosa, porque trato de poner en contexto esa experiencia con otras experiencias, con otros juicios, e inclusive puede que lo relativice en función de las experiencias y de las creencias, conceptos y vivencias de otros, ¿no? Entonces, ¿a vos te pasa lo mismo con los viejos? Bueno, a vos te pasa lo mismo con las mujeres, con los niños, con los homosexuales, con las personas de la villa. Entonces, todo eso que voy moviendo ya deja de ser un prejuicio o una actitud negativa. Mucho tiene que ver con la emoción del temor. Hay veces que se incrementa más cuanto más temor tengo. Y mucho tiene que ver también con el campo del prejuicio, es decir, con qué tan, les diría, con qué tan abarcativa es mi creencia en términos de generalización arbitraria, ¿no? Tiene un sesgo, se le llama un sesgo. Generalizo arbitrariamente, miro o determino de manera sesgada. ¿Qué quiere decir? Veo solo una cualidad, me concentro solo en una perspectiva, o me guío centralmente por un efecto de halo. Pienso que son todos buenos los docentes porque son abnegados, o todos los médicos se sacrifican por el resto, y hay médicos que efectivamente detrás de toda creencia no todo es irracional, es una disposición hacia el servicio, hacia el cuidado del otro, hacia la investigación. Entonces están más convocados que unas profesiones en otras, pero habrá un montón de médicos que son impresentables, como que he conocido, y han contribuido, por ejemplo, a firmar certificados de muerte de personas que estaban desaparecidas y han hecho cosas atroces. Entonces, la creencia siempre es una generalización, y la ciencia, no las personas, también tienden a generalizar. Es más, tienden a establecer leyes de cómo se comportan las cosas. La diferencia es que en el discurso científico, en el discurso académico, debiéramos, no quiere decir que lo hagamos siempre los académicos, justificar empíricamente y teóricamente. Es un error pensar que se tiene que justificar solo empíricamente, como que solo tengo que poner evidencia empírica, esto que está muy de moda ahora, basado en la evidencia. Además de la evidencia, debe tener una teoría parsimoniosa, o sea, debe tener un conjunto de preceptos teóricos que son el hardcore, que son el carozo, que sean consistentes, que se deriven hipótesis, que éstas sean discutibles en términos teóricos, que sean lógicamente concatenadas, y además evidencias empíricas que pueden, digamos, contrastarse, pueden ponerse en posición de falsación de hipótesis, en sentido experimental o no experimental, a partir de su contexto de aplicación, a partir de su descubrimiento. Puedo recolectar evidencias y ver de qué manera se da. Pero de todos modos, las teorías científicas, las ciencias han generado muchos prejuicios también. ¿Por qué? Porque también, así como lo tiene el discurso religioso, el discurso de los medios, tienen un poder hegemónico. Es decir, mantienen la hegemonía de cierto conocimiento. Entonces, ha habido paradigmas fuertemente prejuiciosos que han producido mucho daño, ¿no? En la psicología ni les cuento, desde que las madres castradoras o metidas generaban hijos homosexuales, ese tipo de cosas, hasta una cantidad de banalidades que suele recogerlo la divulgación de la prensa. Con todo respeto a las revistas para ti, Cosmopolitan, Ser Padres Hoy, Ser Madres Mañana, Ser Hermanos Pasado, en donde recogen algunas derivaciones de teorías que las vulgarizan de una manera simplificada, y otras veces directamente plantean lo que escribe cualquier autoridad, y que siempre hay gurúes, ¿no? ¿Vieron? Hay gurúes de la ciencia que son personas que no justifican, bajo ningún punto de vista se plantean cómo dar cuenta, sino que se apoyan en su autoridad. O sea, saludos
a Pilar Sordo, que se plantea, sabe todo, de cómo son las relaciones familiares, cómo son las relaciones entre las parejas, y entonces dice cosas taxativas que convencen mucho, y muchas tienen mucho sentido común, y muchas sí son divulgaciones científicas en los que ella publica, pero en el discurso de uno como docente universitario, uno como investigador, no es tanto la cuestión taxativa, sino sembrar la beneficiosa duda dentro de cierto campo de certidumbre. O sea, no todo vale en la psicología, no es un relativismo absoluto, pero por lo menos debo decir desde dónde experimento tal aseveración, ¿no? Desde tal teoría, a partir de tales evidencias, y entonces más bien discutir que largar esto que a todos nos tranquiliza, que nos digan los 10 pasos para ser felices. Miren, si hay 10 pasos para ser felices, ¿me los cuentan? Yo siempre hago referencia a esto, al chiste fabuloso de Quino, porque por ahí uno aprende más de los artistas, de los cantantes, de los poetas, de los humoristas, de los dramaturgos, de los escritores, que de las ciencias. ¿Por qué? Porque también es una hegemonía, es el discurso científico. Hay muchísimo conocimiento en los discursos no científicos, en los discursos del arte, en los discursos de la cultura, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces ese Quino va a la Mafalda, que siempre es pícara, y va un viejito a una cerrajería y dice, quiero que me dé la llave de la felicidad. Entonces él le dice, bueno, si me das el original, yo te hago la copia, ¿no? Es decir, estos decálogos de 10 cosas para ser feliz, 3 cosas que importan en tu intimidad, 8 cosas que tal cosa, generalmente esconden muchos prejuicios. Es un prejuicio y vulgarización teórica. Entonces les decía, dice, las personas mayores tienen menos interés por el sexo, uno tiene que estar de acuerdo o no, si son cascarrabias, si tienen más enfermedades que otras personas, si tienen menos amigos o no, si son rígidas e inflexibles, si pierden el interés por las cosas, si se comportan como niños, si la salud tiene un estado aceptable y después se deteriora, si las personas mayores chochean. Esta es una pregunta que hacen todos los estudiantes porque no entienden qué es chochear. Chochear las personas mayores entienden claramente es hablar pavadas, ¿no? Después otra que se realiza un trabajo también como no era joven, que el deterioro cognitivo es inevitable en la vejez, que los defectos de la edad, de la gente se agudizan con la edad, que las personas tienen ciertas incapacidades inevitables, en fin, una cantidad de juicios que constituyen, ese conjunto de juicios constituye, y de prejuicios, actitudes desfavorables, algo que se conoce como viejismo. Es un término muy viejo, valga la redundancia, que viene del inglés que se dice ageism, el viejismo, se escribe ageism o edaísmo. Es un término que en realidad ahí les voy a poner un artículo que está muy lindo, discriminaciones asociadas a la edad. Hay muchísimos artículos para leer, muchísimos. Este es uno muy común, que está vinculado también a este cuestionario. Acá les voy a poner uno que es ni más ni menos que del Ministerio de Justicia, un lindo documento, y está hecho para niños, y está hecho para personas mayores. ¿Por qué? Porque nosotros acuñamos estos estereotipos y acuñamos estos prejuicios de que somos muy chicos en función de experiencias muy particulares con las personas, ¿no? Si he tenido una experiencia muy dichosa, ahí les puse un texto, con una persona mayor, yo por ejemplo con mi abuela, y bueno, posiblemente crea que la vejez, acá les voy a poner, este era del INADI, el que les puse es del INADI, que es cuáles son los prejuicios. Pero seguramente, si tuve una experiencia muy dichosa, quizás yo tenga una actitud muy positiva, entendiendo que en mi caso mi abuela prácticamente nos salvó la vida, en el sentido de la niñez, siempre estaba en los momentos difíciles, y eso implicaba, entre otros, que pueda tener yo una configuración muy muy positiva de ella. Sin embargo, también convivía yo con una bisabuela, una viejita catalana, que era muy viejita, de 82 años, hablaba todo el tiempo en catalán, y que además le gustaba mucho el dulce de leche, entonces se enojaba cuando le robábamos el dulce de leche, y también vivía el hermano más chico de mi abuela, que era un viejo jubilado. Yo quise ser jubilado desde que nací, porque yo lo veía que él cocinaba, estaba todo por la casa, tenía como una eterna cuarentena. Me decía, tío, vos que sos, el tío Damián, jubilado. Entonces me decía, ¿qué querés ser cuando seas grande? Jubilado. Porque para mí ese era el trabajo de mi tío. Yo no entendía ni siquiera que para ser jubilado había que trabajar antes, ¿no?
Y a su vez conocí un montón de tíos abuelos, que eran hermanos de mi abuelo, que era un atorrante, que le había dejado a mi abuela. Entonces fui construyendo diferentes expresiones, pero mucho amor por esa abuela que tuve. Pero yo no puedo decir que mi visión hoy de la vejez y el envejecimiento se debe a esas experiencias. Seguramente lo moldearon tempranamente, pero yo después estudié. En ese sentido, los prejuicios, o el más conocido como viejismo, es ese conjunto de valoraciones negativas que homologan al grupo de viejos como si fuera un grupo homogéneo y al proceso de envejecimiento como si fuera siempre un proceso de deterioro o de pérdida. ¿De acuerdo? Yo les voy a poner acá otra, para quienes tengan interés, que dice estereotipos viejistas en ancianos, actualización, estructura factorial, propiedades psicométricas de cuestionarios pioneros. Para los que quieran, que son estudiantes de psicología, les estoy poniendo artículos en el link que dan cuenta de, por ejemplo, cómo se evalúan los prejuicios. ¿Por qué? Porque los prejuicios es también una materia de evaluación en la psicometría, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son las creencias y las actitudes que tengo. Estas, que acá lo dice muy bien, el término viejismo es de Butler, se escribe Butler, y es un término viejo. Yo tengo 52, debe ser de 50 años, el 60 y pico, en fin, nada. Debe ser en los años 70, 69, mira acá es 69. Y entonces dice el ageísmo, por edaísmo, dice, se hace referencia a una experiencia subjetiva, una inquietud profunda y oscura, miren qué bonitas las palabras literales, y una repugnancia y una aversión personal por la vejez, la enfermedad, dice la discapacidad, el miedo a la pobreza, la inutilidad y la muerte. O sea, puedo tener una gran cantidad de definiciones, pero miren lo que él puso. También englobó en los campos semánticos a la pobreza, la inutilidad y la muerte, ¿no? Entonces, esto fue retomado después, esta percepción del viejismo como un estereotipo, prejuicio, discriminación contra un grupo en función de su edad. Ya se generalizó de esa manera, ¿no? Y bueno, después la adaptación que tuvo al español no fue de edaísmo, aunque algunos textos dicen edaísmo, sino que ya viejismo, porque la concentración, aging en inglés, es envejecimiento, ¿no? Bueno, es muy bonito ese artículo que les he dejado. Hay artículos que están dentro del Drive en la bolilla número 5, ¿no? Este artículo que les dejo es de Miguel y Castellanos y es un artículo que es una revisión sobre el concepto de viejismo. Es un artículo lindo, sencillo, está en español, no es ni tan viejo ni tan nuevo, un artículo que tiene 10 años, pero en aquel momento, digo, tiene para mí una síntesis muy buena de a qué se refiere con el viejismo, ¿no? En esto puede verse en cualquier texto y hay uno histórico que fue de Feld que se llama Actitudes hacia el envejecimiento, ¿no? Y refleja diferentes campos de prejuicio. En la sexualidad, la creencia de que las personas mayores no tienen sexualidad o que se agota la ternura, de ahí también una forma de verlos a través del psicoanálisis. Cuanto más chistes hay en relación a algo, que más chistes hay en relación a la sexualidad de la vejez, más tabú o más impensado es el tema de el prejuicio, ¿no? Yo siempre digo que por ahí, por una cuestión constitutiva, es muy difícil pensar la sexualidad de los padres, ¿no? Es decir, por una cuestión edípica. A mí es muy difícil pensar que mi papá y mi mamá tuvieron relaciones para tenerme a mí y a mis 5 hermanos más. Pero además deben haber tenido más relaciones que esas 5, me imagino yo, y además deben haber tenido prácticas sexuales que no siempre eran reproductivas. Y tantas otras cuestiones que yo digo, hagan este ejercicio y piensen en sus abuelos o en sus abuelas teniendo relaciones sexuales, que en realidad, ¿qué es lo que hace el prejuicio? Lo saca del lugar de la historicidad. Una persona mayor puede tener relaciones sexuales ahora a los 80, a los 70, a los 75, fantasías sexuales, masturbaciones, intercambios sexuales diversos, y lo puede haber hecho desde que tenía 15, 16 o ha ido cambiando su sexualidad, pero en general lo que provoca es esta actitud de asco, de rechazo. Es decir, no, mi abuela, ¿qué va a tener relación mi abuela? ¿Qué va a tener una relación sexual, oral? ¿No? Le parece horrible, impensable. Y muchos dicen porque en esa época no se hacía. Miren, les quiero presentar a un señor llamado Calígula, o al Decamerón de Boccaccio, o a las bacanales griegas, a las orgías. En todas las épocas sucedió. Lo que pasa es que tiendo a poner un manto de
Hola Juanma Minoldo y Cristina Coerini, un manto de pureza que en realidad es como esto que rompió Freud, un prejuicio de la sexualidad infantil. No existía la sexualidad vista en los niños. Entonces viene Freud y rompe y dice, hay de sexualidad de manera consciente, inconsciente, desarrolla la fase de la libido y dice, bueno, esto no lo dice él, pero era una cuestión prejuiciosa en el sentido de que hay sexualidad infantil. Otra gran cantidad de prejuicios están en torno a que, ni más ni menos que a que las personas mayores son enfermas, ¿no? Imagínense, eh, acá hay una cosa muy técnica, bueno, hace un análisis factorial, ¿m? Y justamente el cuestionario que les he puesto en este análisis es sobre el cuestionario que estamos utilizando, en un artículo muy lindo, y que, bueno, básicamente establece que hay como 3 factores. ¿Qué quiere decir 3 factores? Que cuando se ponen en consideración todos los ítems de muchísimos cuestionarios, aparece uno que está centrado en la salud. Esto de pensar que los viejos son enfermos y todas las prácticas que hemos visto ahora, ¿no? Por ahí parece que hay que aislar a los viejos para que no contagien. No, nos tenemos que aislar todos unos a otros porque la población más vulnerable frente a la enfermedad van a ser las personas mayores. Pero la vejez no es la etapa de más enfermedades. Hay más enfermedades crónicas en la niñez, tos convulsa, que varicela, que esto, pero son asociados al desarrollo, le dicen enfermedades del crecimiento, ¿de acuerdo? Sí es muy importante entender que los prejuicios ¿cómo podemos decirlo con más claridad? Se asocian a campos o a dimensiones. Entonces nosotros podemos decir que hay un campo o una dimensión vinculada a ver a los viejos como enfermos, ¿no? Entonces que pierden salud. ¿Por qué? Porque hay más proximidad respecto a la muerte, porque hay enfermedades más crónicas, porque hay comorbilidad, por supuesto. Y les cuento el campo de prejuicios que está en relación a la vida en los geriátricos. Se mueren muchos en los geriátricos, te mandan a morir. Bueno, hay muchas cuestiones que son prejuiciosas, hay lugares fabulosos en la residencia geriátrica. Lo que pasa es que uno llega a una residencia geriátrica generalmente en estas sociedades, en otras no tanto. ¿Por qué? Porque las necesidades de cuidado exceden las que puede brindar una familia, porque además hay una enfermedad previa, 2 o 3, que hacen que tenga que estar postrado. Entonces yo asocio, entonces digo, bueno, el envejecimiento viene asociado a la muerte, que en realidad es el origen, es la madre de todo, la madre de todos los prejuicios, es la asociación de la vejez y la muerte. Yo digo que hay una cosa muy... le mando muchos saludos a Lidia Aristizábal Vallejo, una colega de la maestría de gerontología social que hicimos en la Autónoma de Madrid. Besos a Rocío Fernández Ballesteros, nuestra directora. Ella le dirigió la tesis también a mí, Rocío, y que investigaba sobre cómo se asentaban en niños de Colombia los prejuicios de que eran muy chiquitos antes de que entraran en la escuela, ¿no? ¿Y cuál era la base? Era decirle que los abuelitos se murieron de viejos. Y es un error. La vejez no es una enfermedad. Es decir, ¿qué se murió la abuelita? De viejita. No, se murió cuando estaba vieja, pero se murió por un efisema, se murió por una ACV, se murió porque tuvo una caída. O sea, nosotros nos decimos, entonces se murió de viejita. Entonces ya producimos una asociación entre la vejez y la muerte, y si hay algo que no queremos, la mayoría no quiere, es morirse, digamos. O lo ve como lo que no se puede modificar de ninguna forma, como el gran, inmodificable, imponderable. Entonces, después ya vienen muchas asociaciones vinculadas a esto, ¿no? ¿Cuál es? Las enfermedades, la discapacidad, que las personas mayores son inútiles, que no son capaces de hacer las cosas, o sea, una cantidad enorme de prejuicios que en realidad condensan, muestran un gran temor. Y de ese es otro término que también se acuñó, que es la gerontofobia. Y acá sí yo les aconsejo de manera especial los textos de Salvarezza, que el Polo Salvarezza, uno de los primeros profes de psicología de la vejez de la UBA. Me parece que es muy bonito, muy bonito. También los textos de Ricardo Yacoub, y que son realmente textos muy, muy lindos. Y la gerontofobia lo planteó Leopoldo Salvarezza, que también no es un tema que haya acuñado él, pero sí podemos decir que en algún punto la gerontofobia es el temor irracional hacia el propio envejecimiento, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto?
que la vejez es algo de carácter inevitable, ¿no? Cuando digo que es de carácter inevitable, es que no hay modo, y esto es muy importante, de evitar la vejez si efectivamente nosotros llegamos a vivir muchos años. O sea, lo único que produce su evitación es la muerte, pero si todo va bien, llegaremos al envejecimiento. Lo cual esto es muy complicado, porque miren, hay una cosa que es interesante, o sea, hay ciertos prejuicios que pueden salvarse, o ciertos temores, si uno evita. Si tengo temor a las arañas, bueno, trato de evitar las arañas, aunque siempre se me va a cruzar alguna. Si pienso que tengo algún prejuicio en relación a los jóvenes, bueno, me relaciono poco, a los de la villa, o a las mujeres, o a los gays, no iré a la marcha del orgullo, no sé qué, pero no puedo evitar el envejecimiento, más si tengo un prejuicio hacia mí mismo, ¿no? Es decir, porque si yo genero un prejuicio o tengo una fobia hacia la vejez, ¿qué voy a hacer yo cuando envejezca? Y seguramente ese estereotipo, ese temor irracional a la vejez se aplique sobre mí mismo. ¿Qué quiere decir? Empiece yo a tomar y asociarme a categorías degradantes de mi propia creencia sobre el envejecimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo creo que la vejez es enfermedad o que es algo asqueroso la sexualidad, me retire de la sexualidad. Si yo creo o tengo algún tipo de creencia negativa en la vejez y creo que es improductivo, puede que adhiera a eso diciendo ya no hay edad para esto, ¿no? Creo que era Rocío Fernández Ballesteros, dice, si hay algo que hay que desterrar en la vejez, yo ya no estoy para esto, yo ya no estoy para aquello, ¿no? Me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque estos prejuicios suelen estar escondidos en expresiones como ya no estoy para estos trotes, y no quiere decir que no haya dificultades en la vejez que nos impidan realizar cosas, No quiere decir que esto no suceda, pero lo que sí es cierto es que hay muchas que tienen que ver con atribuciones, diría erróneas, o sobresignificados respecto a la discapacidad, de la enfermedad, etc., en donde en realidad no está demostrado que así sea. Algunos sí, hay enfermedades, por supuesto que hay enfermedades. Ese cuestionario es bonito porque hay veces que se agudizan las características con la edad, algunas sí y otras no. Prácticamente ese cuestionario abre las posibilidades a la investigación científica sobre el proceso de envejecimiento. ¿Qué hay de cierto en esa cantidad de prejuicios? De eso se trata, seguir la psicología de la adultez y la vejez, ¿no? También hay en las expresiones, dice, la vejez existe cuando se empieza a decir nunca me he sentido tan joven. Hay un montón de expresiones poéticas que evitan hablar de la vejez. Me siento más joven que nunca, dicen por ahí las personas mayores. Y lo que están queriendo decir es que me siento vital, me siento alegre, me siento contenta, pero no que no soy viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que rechaza el sentido de la vejez. Es una sociedad muy juvenil, donde el foco, el polo, es ser joven, lindo, flaco, ¿no? Hay un artículo muy lindo con esto de coronavirus, creo que fue en página 12, Ricardo Yacoub, búsquenlo, voy a ver si lo busco, que habla de la vieja historia de ser viejo, puto y pobre, ¿no? Es decir, son como las grandes maldiciones. Yo diría que las grandes maldiciones no están en eso, sino en ser mujer, vieja y pobre, ¿no? Ricardo Yacoub es un colega que tiene una enorme cantidad de libros escritos. Uno es Proyectar la vida, otro tiene que ver con erótica y vejez, tiene libros que están puestos en la materia porque son realmente un escritor del cual es una enorme felicidad leer los trabajos de él, ¿no? Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la jubilación no se animó a preguntar, El poder en la vejez, Identidad y envejecimiento, un libro especialmente bueno, Prácticas discriminatorias con adultos mayores. O sea, es un gran escritor, un gran investigador, Ricardo. Les voy a copiar acá la página. Ricardo fue discípulo de el Polo Salvareza. Acá tienen para ver libros de Ricardo Yacoub. Él tiene escrito varios.
Y realmente son unas lecturas que yo les aconsejo. Les iba a decir que buscaba lo de Ricardo Yacoub en página 12. Un artículo precioso sobre cómo esa conjunción, el coronavirus y vejez. Tiene muchísimos artículos de divulgación. Ahora él es subgerente del PAMI, lo cual me alegro muchísimo porque quiere decir que hay alguien, él y Mónica Roque, que saben mucho del tema. Acá les dejo. Es un artículo bastante reciente y me parece que son lecturas que pueden enriquecer mucho, sobre todo en estas épocas, ¿no? Porque les decía, la otra cuestión es sobre el coronavirus. Les dejo otro que es nuestras referencias sobre la vejez siguen atrasando, que me parece muy bonito. Es un artículo viejo ya, de 7 8 años, pero bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo nosotros imaginamos las vejeces en función de lo que hemos vivido, lo que yo les decía antes. O sea, yo podré tener, si me quedo solo con la construcción de lo que es la vejez, en función de lo vivido con mi abuela o con mis abuelas, es una información vieja, porque el tema es cómo voy a envejecer yo, cómo van a envejecer mis estudiantes de psicología o mis hijos, en un espacio y en un tiempo que va cambiando, en donde no es lo mismo, porque de eso se trata la dialéctica, no es lo mismo trabajar sobre el envejecimiento en los años 50 que sobre el envejecimiento en el año 2050, ¿de acuerdo? Las claves de cómo envejecer, las claves no solo de cómo envejecer, sino además de en qué sentido y en qué dimensiones se va a envejecer, están puestas no solamente en la edad de las personas, sino también están puestas en cómo la sociedad recibe, cómo la sociedad recibe a las personas mayores. Entonces, sí me gustaría hacer algunas referencias para especialmente las estudiantes y los estudiantes de psicología. ¿Cuáles son esas referencias? Que en realidad nosotros debemos abordar el proceso y el estudio del envejecimiento y el trato con las personas mayores con la menor cantidad de prejuicios posible. Y si tenemos muchos prejuicios, temores, asco, pena, etc., nos dediquemos a otra población que no sea esta. Porque en realidad no merece ninguna población ni nuestra pena, ni nuestra con misericordia, ni nuestro asco, ni nuestro rechazo, ni nuestro enojo. No merece nuestro estudio, nuestro trabajo más a conciencia. Si tenemos temor o representaciones negativas, y bueno, mejor dejarlo. Porque hay veces que son tan atávicos estos prejuicios que no puedo cambiarlos. Lo otro es que nos demos el tiempo, que esta es la invitación de toda la asignatura también, a conocer sobre esto, a aprender. ¿Para qué? Porque nuestros prejuicios son aprendizaje y todo aprendizaje puede cambiar, ¿no? Toda huella que se instaló puede ser cambiada, ¿no? Entonces en eso es la invitación a toda esta materia. Ahora respondo unas preguntitas, ahora a las 18, ya son las 18:07, yo voy a dar la clase de amor, una de las primeras clases de amor y de sexualidad dentro del seminario y también para abierto a todo el público y también para el curso de Carla Arónica. Dice, las personas grandes son como fueron de jóvenes, dice Inés, el cuerpo envejece y el espíritu se mantiene joven. Bueno, Eva Rearte dice, si sabré yo, mi tía 84 años es más sana que yo y mis hijas. Juan Cruz dice, los prejuicios se construyen con una intención además. Estoy absolutamente de acuerdo con Juan Cruz Espósito. ¿Hay cierta intencionalidad en la construcción de los prejuicios? Sí, es más, hay un énfasis en qué quiero decir del otro, ¿no? Ayer fui al súper y veía una publicidad, creo que, no sé, de una pasta dental, no vamos a darla, y que decía, había dos muchachos abrazados, dos varones, entonces se sonreían y dice, cuando me pregunto por mi novia, sonrío. Otra chica gordita dice, cuando hablan de mis rollos, dicen que me caen mal, sonrío. Sí hay una construcción intencional de los prejuicios. Totalmente de acuerdo con Juan Cruz. Es decir, cuando un jabón como DAP vende un tipo de belleza no estereotipada, no es tan paradigmática, no es tan hollywoodense, pero es una estética tolerable para ese tipo de jabón. No sé si me explico. Difícilmente mostremos, por ejemplo, una mujer en pecho con una ablación o una cicatriz por un cáncer de mama. Eso remite directamente a un dolor, ¿no? Entonces lo vamos a evitar. Y también es cierto que hay tensiones creadas en los prejuicios, ¿no? En el discurso machista, en el discurso hegemónicamente
vinculado a la riqueza, etc. Hay muchos tipos de prejuicios intencionalmente creados, ¿no? Nilda dice, tengo 68 años, viuda, mis hijos no quieren pensar en mi vida sexual. Me gustaría tener un compañero para comentar o viajar, pero no es importante el sexo para mí. Perfecto, pero la búsqueda de un compañero, no estoy diciendo que sea siempre lo importante, pero es una dimensión, Nilda, que puede ser importante para otra persona, ¿no? Inés Correa dice, Nilda, viví tu vida, que tus hijos piensen lo que quieran, libérate, es hermoso hacer lo que se siente. Está buenísimo esto porque ya se estimulan entre ustedes. Agustín Ricardo Rosa dice, profe, la clase de seminario a las 18. Sí, ahora nos vamos a las 18 y es por este mismo canal, por el CEPRAM. Una persona que vive plenamente hace lo que quiere, siente a sus tiempos. Bueno, por ahora hemos dejado las bases de esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a interrumpir la clase, pling, y la voy a abrir en 2 minutos más. Disculpen la demora, vamos a empezar a las 15, ¿de acuerdo? Porque vengo dando clase a las 4, a las 5, a las 6, así que voy a ir al baño y vuelvo. Entonces, en esto, corto esta transmisión, la elevo y vamos a tener ahora una clase sobre amor. Nos vemos. Profe, Regina Fernández, a ver si de Regina es la que yo digo. Es otra Regina, perdón. Dice, estuve viéndolo en una clase, en un Face, en el otro. Sí, bueno, los miércoles nos vamos a ver como en la sopa, así va a ser. Bueno, apago esta transmisión, en 5 minutos nos vemos para hablar sobre amores y sexualidades. En la juventud, en la adultez y en la vejez.